sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Decláralo, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagros, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es, Señor. Tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios que trae vida a lo que está muerto. Tú eres el Dios que aviva lo que está seco. Tú eres el Dios que trae sanidad a la enfermedad. Tú eres el Dios que trae consuelo en medio de la tristeza. Tú eres el Dios que trae paz en medio del caos, de la incertidumbre. Tú eres ese Dios. Así eres tú, mi Dios, mi buen Dios eterno, soberano y sublime. ¿Quién como tú, amado? Gracias porque eres nuestro amado. Gracias, Señor, porque tú obras. Y aunque no podamos ver,
y que con nuestros ojos naturales no lo veamos. Sabemos, Señor, que con nuestros ojos de la fe tú lo estás haciendo. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres ese Dios poderoso, porque tú eres ese Dios, Señor, incomparable. Tú eres ese Dios imparable, Señor. Gracias, tú eres inigualable, eres invencible. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Yo les invito a que tomen su ofrenda, tomen diezmo, tomen lo que hoy ha traído para el Señor en esta mañana. Yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, amén, en nuestros hogares. Y una de las formas en las cuales nosotros hemos visto su amor y su bondad es a través de la provisión. Él es nuestro proveedor, amén. Él es Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Vamos a orar creyendo en que Él bendice nuestras finanzas, en que Él está al control de nuestra economía. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy, Señor, ha traído su diezmo, su ofrenda, Padre Celestial. Yo oro, Señor, para que bendigas cada fuente de ingresos, Señor, cada empleo, Señor, cada pensión, Señor, cada emprendimiento aquí representado, Dios. Hemos venido delante de ti creyendo, Dios, que tú bendices, Señor, al dador alegre, Padre Celestial, que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y derramas, Señor, bendiciones a que sobreabunde, Padre Celestial. Yo oro, Señor, y declaro que cada persona, que cada familia aquí representada, Señor, es bendecida, Señor, que no faltará el alimento, Señor, en sus alacenas, que no faltará el alimento, Señor, en sus hogares, Padre Celestial. Oro, Señor, para que nos ayudes a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores. Bendice este hogar, bendice tu casa, Señor, que no falte, Señor, el alimento en esta casa, Padre Celestial. Provee para cada una de las responsabilidades, no solamente de la iglesia, sino de cada familia, Señor. Hoy reprendemos, Señor, al devorador, hoy reprendemos al enemigo, Señor, y declaramos que nuestras finanzas, Señor, te pertenecen, Padre Celestial. Quita, Señor, toda tristeza al dar, quita, Señor, toda pereza, quita toda duda, quita toda incredulidad, Padre Celestial, y llénanos de fe, Padre Celestial, que como iglesia podamos entender que hay bendición, Señor, en el dar, que hay bendición en el diezmar, que hay bendición en el dar la ofrenda, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Su presencia está en este lugar, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él viene con una palabra en esta mañana? ¿Cuántos tienen su corazón dispuesto a recibir esa palabra? Le damos gracias al Señor y le oro para que allí donde estés no te dejes vencer del sueño ni del calor y puedas conectarte a esta hora con esa palabra que el Señor trae. Yo desaparezco para que Él crezca, para que Él sea visto, que Él use mi vida, que Él use mi boca, que use todo mi ser y que no sea yo, sino que sea Él hablando a tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el Señor nos ha traído durante estos domingos de enero en una secuencia muy hermosa y hemos estado, Daniel y yo, predicando la palabra. El pastor está en un receso en sus vacaciones, ya en el mes de febrero vuelve el pastor a tomar el púlpito, amén. Entonces, sin Daniel y yo ponernos de acuerdo, pues el Señor ha venido en una secuencia porque Él es el que dirige todo en esta casa. Y su palabra se predica como Él quiere que se predique. Y el primer domingo estuvimos hablando acerca de cómo debemos limpiar la casa de nuestro corazón, pero también cómo limpiar y purificar nuestro hogar y nuestra iglesia.
Y es muy lindo porque hace 8 días Daniel nos predicaba acerca de no solo querer, sino hacer y tomar la decisión de hacer, porque para limpiar la casa necesitamos no solo querer hacerlo, sino hacerlo. Amén. Y el Señor, cuando estas semanas oraba por la palabra de hoy, yo le decía: bueno, Señor, ya nos hablaste de limpiar, nos hablaste de tomar la decisión, pero ¿qué más sigue? Y el Señor ministra mi vida y me dice: necesitan fuerzas sobrenaturales, porque sin las fuerzas sobrenaturales no podemos hacerlo. Por más que queramos, no lo haremos. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana: fuerzas sobrenaturales. Amén. Gloria a Dios. Porque muchas veces empezamos un nuevo año con ese ánimo, con ese gozo, con esas expectativas, con esos deseos, y copiamos y: Señor, sí, este año sí voy a hacer esto. Señor, este año sí voy a orar más. Señor, este año voy a ayunar más. Señor, este año me voy a conectar a todo, voy a ir a todo lo que la iglesia programe. Señor, me voy a levantar más temprano, voy a buscar tu rostro. No sé a ustedes, pero a mí me pasa, y empiezo con ese ánimo, pero llega un punto en que esas fuerzas se van desgastando. ¿A quién le pasa? No solo a mí, ¿cierto? Creo que todos nos pasa. Entonces, por el pasar de los días, nos vamos desgastando, y eso es una realidad. Todos nos cansamos con el paso de los días, y ese cansancio muchas veces viene porque hemos acumulado cargas, nos hemos llenado de responsabilidades, pero también los procesos, las pruebas, los desiertos que debemos cruzar vienen y desgastan un poco. ¿Y sabes qué más desgasta? Me lo mostraba el Espíritu Santo: oraciones no contestadas. Cuando tú oras y clamas y estás bien con el Señor y te portas bien y estás bien en santidad con el Señor, caminando como Él quiere que camines, y tú luchas para agradar al Señor, pero aún así no ves respuesta a esas oraciones, eso trae cansancio. ¿Sabes? Dios es tan hermoso. Él no niega el cansancio. No, Él no lo niega. Y sabes, Él tampoco se enoja cuando Él te ve cansado. Debemos quitarnos esa idea. No, Él no quiere esto. ¿Sabes por qué? Porque Él nos conoce. Jesús se cansó, ¿o no? Él se quedó dormido en la barca porque Él se cansaba. Se sentó en aquel pozo a esperar a la mujer, pero también a tomar un momento de descanso, porque el descanso es necesario, iglesia. Sí, pero el Señor no se enoja porque tú y yo nos sintamos cansados, pero lo que sí lo pone triste es que tú dudes de que Él ya ha provisto las fuerzas para que tú continúes. Ya Él proveyó las fuerzas, ya Él lo hizo. Amén. Dios no niega ese cansancio, pero en esta mañana, antes de que entres en el cansancio, o si ya te sientes agotado, en esta mañana Él viene a recordarte que ya Él ha provisto fuerzas sobrenaturales. Amén. Y esas fuerzas sobrenaturales que Él ha provisto te van a sostener, te van a renovar y te van a levantar nuevamente. Amén. ¿Qué son las fuerzas sobrenaturales? Las fuerzas sobrenaturales son la capacidad que Dios da para seguir cuando humanamente no podemos. Estas son
no puedo más, no puedo más. Ahí vienen las fuerzas sobrenaturales. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que el Señor no quiere que llegues al punto de decir no puedo más. Antes de llegar al punto de decir no puedo más, el Señor quiere que tú hoy entiendas que ya las fuerzas fueron dadas, que lo único que te corresponde a ti es tomar esas fuerzas, es vivir esas fuerzas, es venir a creer al Señor por esas fuerzas sobrenaturales. Amén. ¿Quieres saber cuáles son esas fuerzas sobrenaturales? Muy poquitos. Muy bien, acompáñame al Salmo 92:10. Salmo 92:10. ¿Estamos allí? Dame un fuerte amén si estamos allí. Lo leemos juntos. Amén. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué hermoso! Pero solo no son las fuerzas del búfalo. Hay otra fuerza. ¿Quieren saber cuál es? Acompáñame a Isaías, capítulo 40. El versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán, dígalo, ¿tendrán qué? Levantarán alas como quién, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Fuerzas del búfalo y las fuerzas del águila son las fuerzas sobrenaturales que el Señor ha provisto para su iglesia, porque Él sabe que los procesos desgastan, porque Él sabe que mientras llega esa respuesta a tu oración va a haber cansancio, va a haber agotamiento, porque Él sabe que las pruebas muchas veces van a venir a derrumbarte, a tirarte al piso, pero hoy el Señor va a renovar tus fuerzas empezando este año para que tú puedas caminar, para que tú puedas avanzar, para que no tengas que decir esto está siendo más fuerte que yo, porque hoy el Señor te da fuerzas del búfalo y fuerzas de águila en el nombre de Jesús. Las fuerzas del búfalo. Vemos en el Salmo 92 y estuve mirando en otras versiones, y en otras versiones llaman búfalo o toro salvaje o buey salvaje. Y el búfalo es un símbolo de fuerza, es un símbolo de resistencia y es símbolo de estabilidad. En Job 39, miremos lo que dice Job 39. Antes de los Salmos 39, el versículo 9 al 11, mira lo que dice acerca del búfalo. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande que su fuerza? Describe la fuerza del búfalo como una fuerza muy grande. Y te pregunto, ¿qué haces cuando la vida se pone pesada? ¿Qué sientes cuando tus fuerzas se están agotando? Sabes que muchas veces queremos correr, que muchas veces queremos huir, que muchas veces queremos
escondernos de los procesos que vivimos. Pero el búfalo no corre. El búfalo avanza contra el viento. El búfalo, ¿sabes qué nos dice el Salmo 92? Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, pero además seré ungido. ¿Y sabes por qué hace esa conexión? Porque el búfalo, cuando se siente amenazado por los depredadores de su joroba, empieza a salir un aceite que hace que cuando van a venir a agarrarlo, se desliza. Por eso empieza a mirar ahí que te está queriendo decir el Señor: la prueba no te puede vencer, porque tú estás ungido con aceite nuevo y fresco de parte del Señor. El búfalo no corre, el búfalo avanza. No porque el búfalo no sienta la tormenta, obvio que la siente, sino porque el búfalo sabe. ¿Sabes qué sabe el búfalo? Que si él sigue avanzando a pesar de la tormenta va a pasar más rápido. Pero si se queda estancado en la tormenta va a durar más. Pero si él avanza a pesar de la tormenta va quedando atrás. La tormenta va quedando atrás, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, que tú entiendas, que Él va a dar las fuerzas del búfalo para que esa tormenta vaya quedando atrás. Y a pesar de eso tú puedas seguir avanzando, sostenido como viendo al invisible. Lo que el Señor quiere es que entendamos con las fuerzas del búfalo, es que Él nos da la capacidad de resistir. Las fuerzas del búfalo son igual a resistencia. Resistencia, amada iglesia. Y esa resistencia para que nosotros podamos permanecer, no para escapar, no para escondernos. El búfalo no es rápido, pero ¿sabes qué sí es? Es firme, es firme. Quiero que tomes todas esas características, porque en medio de la prueba tenemos que ser firmes. Ningún viento puede venir a movernos. Tenemos que estar cimentados y arraigados en Cristo Jesús. Amén. El búfalo no se desgasta con facilidad. ¿Sabes qué puede hacer el búfalo? Puede cargar durante un largo tiempo. Puede sostener peso durante mucho tiempo. ¿Cuántos aquí están viviendo procesos de años? Tú mismo te has preguntado, tú misma te has preguntado, ¿cómo he hecho, Señor? ¿Cómo he hecho para resistir? Y hoy el Señor te dice: porque yo te he dado las fuerzas del búfalo, por eso has resistido. El búfalo no colapsa fácilmente. Y hay algo muy hermoso. Mira qué nos dice Gálatas, el capítulo Gálatas 6, el versículo 2. Mire lo hermoso que nos dice la palabra: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor también te quiere hacer entender que aunque tú estás cargando tus propias cargas, puedes ayudar a sostener el peso de otros. Puedes ayudar a sostener, escúchame, sostener, no quitar. Sostener, no resolverle.
o cargar todo tú solo. Porque muchas veces lo que hacemos es decir, pastor, pastora, líder, ¿me apoyas en oración? Y uno, claro que sí, cuenta con eso. Pero esa persona sale de combate. No, ¿qué dijo? No, vamos a pelear pero juntos. Amén. Por eso la palabra dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas de otros. Amén. Entonces, aquí vemos que es acompañar. Dios no solo nos da las fuerzas del búfalo para resistir por nosotros mismos, también nos da la fuerza para ayudar a sostener a otros. ¿Qué más podemos aprender del búfalo? Avanza aún con oposición. No depende de las condiciones favorables para continuar. No podemos pretender que ahora que ya somos hijos de Dios, que somos cristianos, que nos congregamos, que ya la vida va a ser hermosa, corintellado, color de rosa, novela. No. ¿Quién dijo? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya he vencido el mundo. Y además el Salmo nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Entonces, no podemos pretender servir a Dios, orar, congregarnos, ayunar, leer la palabra cuando todo está bien. No, el búfalo no depende de las condiciones para avanzar. Nosotros tampoco, iglesia, podemos depender. Que me siento hoy bien, hoy sí voy a ir a la iglesia. Hoy me siento bien, entonces hoy sí voy a orar. No, con dolor, con tristeza, con prueba, sin prueba, caído en el piso, levantado, oramos, nos congregamos, buscamos su presencia, subimos al monte del encuentro. Porque eso es lo que hace un cristiano maduro. Por eso el Salmo 92 dice, tú aumentarás ¿qué? Mis fuerzas. ¿Y sabes qué quiere decir? Cuando dice, y tú aumentarás mis fuerzas, significa que son unas fuerzas sostenidas. Sostenidas. ¿Qué quiere decir? Que estas fuerzas no se van. No vienen un día sí, un día no, son sostenidas, son para siempre, solo que tú no las has visto. Pero esas fuerzas son sostenidas, no son momentáneas. Entonces, las fuerzas del búfalo son para resistir. Amén. Grábate eso. Pero para resistir ¿qué? Procesos largos. Procesos largos. Rutinas pesadas. ¿Y sabes qué más? Luchas silenciosas que pocos ven, pero que cansan profundamente. Esas luchas que tienes, que a nadie más le dices, son esas luchas silenciosas, pero las fuerzas del búfalo vienen en ese momento para resistir. ¿Para resistir qué? Procesos largos, luchas silenciosas o rutinas pesadas. Amén. Cuando sigues orando, aunque no veas respuestas, cumple responsabilidades, aunque te sientas agotado. No abandonas tu fe, aunque nadie note nada. Eso son las fuerzas del búfalo. Esa es la fuerza sobrenatural. Cuando tú dices y te preguntas, ¿cómo he hecho para llegar hasta acá? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cómo he hecho para llegar hasta acá? Esas son las fuerzas del búfalo. Hay un ejemplo hermoso en la palabra
de un personaje que tuvo o en el que podemos ver esas fuerzas del búfalo. ¿Sabes quién es? Hay varios, pero quise hoy traer el ejemplo de José. José fue un ejemplo claro de fuerzas de búfalo. Mire lo que nos dice el Salmo 105. Salmo 105, versículos 17 y 19. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José. ¿Que fue qué? Vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, y en la cárcel fue puesta su persona. Amén. José, sabemos quién fue José y los procesos largos que vivió José. Él vivió un proceso de largos años. Fue vendido, esclavo, olvidado en la cárcel. ¿Sabes cuántos años pasaron o pasó José en esa prueba? 13 años. Y nosotros llevamos un día orando y queremos que el Señor nos responda ya. José oró 13 años. Entre el momento en que Dios le dio los sueños, en el que le mostraba que él iba a ser una persona importante, que iba a ser gobernador, que iba a ser un administrador, cuando llegó a hacerlo, pasaron 13 años, y en esos 13 años vivió proceso tras proceso, proceso tras proceso. ¿Por qué José pudo resistir? Porque Dios lo dotó con las fuerzas del búfalo. Hoy tú estás aquí viviendo procesos fuertes. Yo lo sé que vives procesos fuertes, pero tú estás sentado en esta silla, estás aquí escuchando la palabra. José fue metido en una cisterna, de la cisterna fue llevado como esclavo, de esclavo fue llevado a una cárcel, iglesia, y pudo resistir porque el Señor le dio las fuerzas del búfalo. Él sintió dolor, sí, sintió mucho dolor, pero con dolor y todo tuvo resistencia. No hubo queja en José. Léelo. No vas a encontrar ningún momento en que José se quejó. No hubo reclamos para Dios. No hubo reclamos. No hubo venganza. Fiel como esclavo, fiel como preso, fiel cuando nadie lo estaba observando, pero Dios sí, pero Dios sí. José no sobrevivió porque fuera un hombre con un buen carácter, no, sobrevivió porque Dios aumentó sus fuerzas como las del búfalo. Y si lo hizo con José, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo, iglesia. Amén. Las fuerzas del búfalo son ¿para qué? ¿Quién me lo dice? Para resistir los procesos largos. Ahora miremos las fuerzas del águila. Volvamos a leer la cita en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si el búfalo representa resistencia, el águila representa las fuerzas para elevarse, para levantarse. Amén. Para renovar. ¿Y sabes para qué más? Para ver desde la perspectiva de Dios, porque eso es lo que nos falta. Y con amor lo digo, porque hoy el Señor
lo que quieres, lo que Él quiere que entiendas, es que necesitas empezar a ver la prueba desde la perspectiva de Él y no desde la tuya. ¿Quién hizo eso? David. David vio desde la perspectiva de Dios. Por eso jamás llamó a Goliat gigante. Jamás. Siempre le dijo incircunciso. Santo Dios. Porque cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios, la prueba se vuelve pequeña. No te gana, no te gana, no te gana, porque puedes ver el panorama completo, puedes ver lo que viene después de esa prueba. Y eso es lo que hace el águila. El salmo, el águila es símbolo de renovación espiritual. Mira lo que nos dice el Salmo 103, versículo 5. 103, versículo 5. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí no está hablando de una juventud física, aunque el Señor lo puede hacer. Yo lo creo firmemente. Amén. Sino que Él está hablando de una renovación interior. Él está hablando de una visión espiritual y nos está hablando de libertad. De libertad. Estas fuerzas del águila llegan cuando el cansancio es interno, cuando necesitas levantarte porque algún proceso o alguna dificultad te ha derrumbado o estás a punto de derrumbarte. Ahí llegan las fuerzas del águila. Hay caídas que no podemos ver, pero que están ahí. El desánimo es una caída. La pérdida de esperanza es una caída. El agotamiento mental, que tú siempre estás piensa y sobrepiensa, eso es una caída. Cuando el Señor nos dice que tendremos las fuerzas del águila, nos está invitando a levantarnos de nuevo, iglesia. Salmo 37, 24. Y toma esta palabra si hoy sientes que los procesos han querido venir a derrumbarte. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Hermosa promesa. El águila es hermoso, porque el águila, al igual que el búfalo, no pelean con la tormenta. El águila no pelea con la tormenta. El águila no pelea con el viento. El águila usa el viento, usa la tormenta. ¿Sabes para qué? Para subir más alto. Para subir, para volar más alto. Cuando el águila ve la tormenta, ¿sabes qué hace? Abre con más fuerza sus alas y se remonta por encima de esa tormenta. Iglesia, puedes que hoy estés en medio de esa tormenta y no sabes cómo remontarte, porque déjame decirte, la tormenta tal vez no se irá tan rápido, pero hoy el Señor lo que te quiere decir: en medio de la tormenta yo te he provisto las fuerzas del águila para que levantes tus alas y te remontes por encima de la tormenta. Remóntate por encima de la tormenta. El águila puede ver desde arriba lo que otros no pueden ver. Y es por eso que
que donde todos ven una crisis, tú como hijo de Dios estás llamado a ver propósito. A ver propósito. Las fuerzas del águila, Dios las provee cuando te sientes solo. ¿Sabes por qué? El águila vuela sola, no vuela en manada. Y hay procesos que te tocan vivirlos sola y solo. Amén. El águila no necesita la aprobación de otros. Cuando sientes soledad en tu proceso, ahí está tu Padre Celestial dándote las fuerzas del águila. Las fuerzas del águila te elevan para que veas tu propósito, para que puedas interiorizar ese versículo de Romanos 8:28, cuando dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Pero es muy fácil decirlo. Sí, Romanos 8:28, a los que amamos todo nos ayuda para bien, pero en las fuerzas del águila, las que te revelan el verdadero sentido de ese versículo, porque cuando te remontas en las alturas, tú ves lo que otros no ven, tú puedes ver el propósito que hay en medio de esa prueba. Y es lo que el Señor quiere que tú entiendas, iglesia. Ese proceso no es para matarte. Ese proceso que estás viviendo es para formar el carácter de Cristo en tu vida. El proceso que hoy puedas estar viviendo es para prepararte, para que puedas contener lo que Él va a depositar en ti. Y después de que tú salgas de ese proceso, puedas ir a tus hermanos y fortalecerlos en la fe. Eso es. Amén. En las alturas donde este versículo cobra valor. Y es por eso que en 3 veces la palabra nos repite este versículo. En segundo libro de Samuel, miremos cómo nos repite el Señor. 3 veces lo encontré. Segundo libro de Samuel 22. El versículo 34 dice: quien hace mis pies como de siervas, ¿y qué? Y me hace estar firme, ¿dónde? Sobre mis alturas. Y vuelve y se repite en el Salmo 18:33. Miren. Quien hace mis pies como de siervas, ¿y qué? Dígalo conmigo. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Y se repite también en el profeta Habacuc. Habacuc 3, versículo 19. 3:19. Jehová el Señor es que, el cual hace mis pies como de siervas, ¿y qué? ¿Será que vivimos esto? ¿O los procesos nos tienen derribados? Esto, iglesia, no me está hablando a mí de orgullo, que yo me crea por allá altísimo. No me está hablando de éxito humano, no me está hablando de posiciones visibles. No. ¿Saben de qué me habla? De un lugar espiritual. Un lugar espiritual donde Dios pone a sus hijos. Allí, un lugar espiritual donde Dios pone a sus hijos cuando ya no pueden más,
y cuando se sienten solos, iglesia. En lo bajo, cuando estamos aquí y vemos la prueba desde acá, todo es demasiado pesado, ¿o no? ¿O no? Pero en las alturas se reciben las fuerzas sobrenaturales. O si no, mira lo que nos dice Efesios, para que nos quede más firme esta palabra. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? Yo, siendo usted, le doy un aplauso al Señor. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te puedo preguntar, ¿desde dónde estás luchando tus batallas? ¿Aquí o desde allá? Porque desde allá, desde tu posición, que debes pelear. Por eso, cuando peleamos las batallas así, terrenalmente, nos agotamos, nos cansamos, queremos tirar la toalla, queremos salir huyendo, queremos escondernos y no puedo más, porque la estamos peleando en la carne y no en el espíritu. Mis amados, ¿por qué se debilitan las fuerzas? Porque peleamos nuestras batallas desde abajo, no desde arriba. No desde arriba. Un ejemplo claro de un hombre que aprendió a tener las fuerzas del águila es Elías, el profeta Elías. Después de una gran victoria, sabemos cuál fue la victoria, ¿cierto? Que mató a los profetas de Baal él solo. Reconstruyó el altar, hizo que descendiera fuego del cielo en el monte Carmelo. Elías, ¿sabes qué pasa con Elías? Se desploma espiritualmente, se desploma. ¿Y sabes qué hace? Miremoslo, primer libro de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se desplomó, cayó por temor, cayó por incertidumbre. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Se enojó con él. ¿Sabes qué hizo Dios? Lo gritó. ¿Sabes qué hizo Dios? Renovó sus fuerzas de águila para que nuevamente se levantara y continuara. Por eso le digo: levántate, Elías, porque largo camino te espera. Y yo hoy, de parte del Señor, vengo a decirte, iglesia, levántate, porque largo camino te espera. Esa prueba que te ha tenido derrotado no es tu fin. No es tu fin, es la preparación para lo que viene. Amén. Entonces, aquí cayó, pero Dios renovó sus fuerzas y ahí fue llevado a una nueva altura espiritual. Fue enviado nuevamente, pero renovada y con una nueva visión y una nueva perspectiva de su llamado. Amada iglesia, las circunstancias pueden derribarte,
pero no destruirte. Tu golpe, sí, ha sido real. Ese golpe ha sido real, pero estar postrado no es el final, porque hoy el Señor dará las fuerzas del águila. Caer no es perder la fe, no es perder la fe. ¿Sabes qué es perder la fe? Quedarse postrado. Ahí sí. Pero el versículo dice en Isaías 40:31, levantan alas como las águilas. Si correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque levantarán, eso es lo que el Señor quiere que tú hoy entiendas, que no te quedes en el piso, sino que el Señor hoy te dice, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, 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 porque largo camino te espera. Pero mis amados, recuérdenme, las fuerzas del búfalo son ¿para qué? Para resistir procesos largos y momentos de silencio. ¿Y las fuerzas del águila son para qué? Para levantarnos y remontarnos. No se le va a olvidar eso, amén. Pero estas dos fuerzas, que es lo más lindo, tienen un origen. ¿Quieres saber cuál es el origen? Muy bien. Estas fuerzas vienen de la misma fuente. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermoso. Son dos manifestaciones, sí, fuerzas de búfalo, fuerzas de águila, pero una misma fuente, que ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos sostiene en medio del proceso y es quien nos levanta después de la caída. ¿O no dice la palabra del Señor? Clarito lo dice, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que te ha dado a ti también, iglesia. Tú tienes el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, pero también el mismo Espíritu que cuando estaba en Getsemaní le ayudó a resistir lo que venía. Y sabes que el Espíritu ha sido muy olvidado por la iglesia. Yo le digo siempre al precioso Espíritu Santo, porque yo sé que Él ha venido a recordarnos todo lo de Cristo y Él nos lleva a adorar a Cristo, y que la iglesia no olvide que el centro de todo es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, iglesia, no lo podemos tener más sentado en la iglesia. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, ven a reinar, ven y haz como quieras, ven y toma tu lugar. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, pon palabra en mi boca para adorar. Espíritu Santo, ven y dame las fuerzas que necesito. Hoy no deseo ir a la iglesia, pero Espíritu Santo, tú renuevas mis fuerzas. Espíritu Santo, yo clamo por ti. Espíritu Santo, te necesito. Él es el que nos da las fuerzas para que vengamos a este lugar a adorar el nombre de Jesús, a exaltar el nombre de Jesús, a recibir esas nuevas fuerzas. El Espíritu Santo es la fuente real de las fuerzas sobrenaturales. Y el pasaje nos enseña, no con ejército, no con fuerza, y esto se refiere que no es con tus recursos humanos, que no es con el apoyo visible
que tú puedas ver que no es números, que no es ese respaldo externo, que no es ese esfuerzo personal, sino que es por el Espíritu y con el Espíritu. Y aquí aparece la fuente real de esas fuerzas, que es el Espíritu Santo, iglesia. Y cuando el pasaje en Zacarías nos habla, no es con ejército, no es con fuerza, nos está hablando de que viene una intervención divina, de que viene un poder sobrenatural, de que viene una gracia que te va a sostener, de que vienen las fuerzas que no se van a agotar. Eso es cuando esta palabra, iglesia, no se vive. La iglesia intenta hacer la obra en sus propias fuerzas, pero no nos podemos agotar cuando hay las fuerzas del Espíritu. Porque muchos quieren dejar el ministerio, porque muchos no quieren servir, porque lo están haciendo en sus fuerzas y no con el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Sé que conocemos el pasaje, lo sabemos. Pero recibiréis, repítalo conmigo, pero recibiréis. Yo sé que muchos no hemos desayunado, yo lo sé. Pero recibiréis poder, iglesia, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Jesús no dijo, ustedes van a desarrollar poder. Y Jesús tampoco dijo, esfuércense para recibir ese poder. Jesús simplemente dijo, recibiréis. Recibiréis. ¿Me está entendiendo lo que te estoy queriendo decir? Recibiréis. Por gracia recibiréis. Por gracia recibiréis. Esto nos enseña que las fuerzas naturales no nacen de mi carácter. Yo no produzco esas fuerzas sobrenaturales. Esas fuerzas sobrenaturales no dependen de mi ánimo, no dependen ni de mi disciplina. Esas fuerzas naturales son un regalo de Dios para la iglesia. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. Y ocurre en un contexto, ese pasaje, escúchame, en un contexto donde los discípulos estaban muertos de miedo, porque ya Jesús había sido muerto, resucitado, se iba a ascender, ya empezaba la persecución. Estaban muertos del miedo, estaban cansados de esconderse de un lugar para otro, estaban confundidos, no sabían qué iba a pasar con ellos. Habían vivido la cruz de su maestro, habían dudado, no entendían el futuro, no sentían que iban a ser capaces. En ese contexto viene Jesús y les dice, ustedes van a recibir poder. Y en medio de lo que tú hoy estás viviendo, el Señor te dice, ya te he dado el poder. Él no te está diciendo van a recibir, no, porque ya el poder fue dado. Ya fue dado, iglesia. Por eso Jesús no envía a sus discípulos inmediatamente a servir. Primero les promete las nuevas fuerzas. Y esas fuerzas descendieron del cielo el día de Pentecostés. Esas fuerzas son el soplo de Dios sobre los corazones que se han rendido ante Él. Las fuerzas del Espíritu te levantan, te restauran,
te fortalecen y te capacitan para servir y para continuar cuando otros tiran la toalla. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu que hace, léalo por favor. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dale un aplauso. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que yo fui a investigar la palabra ayuda. Y esa palabra ayuda no la digo en el hebreo como el pastor, porque no, larguísima. Pero ¿sabes qué significa? Escucha. Tomar la carga junto con alguien. Él te ayuda a llevar tu carga. ¿Y eso qué significa? Que ya no la estás llevando solo, ya no la estás llevando sola, porque dice muy claro, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Dilo en primera persona: el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Esto es hermoso, iglesia. Algunos casos Él no va a cambiar las circunstancias. En algunos casos no la va a cambiar, pero te va a infundir aliento en medio de ella para que tú puedas permanecer en pie. En pie. ¿Por qué la iglesia se cansa? Porque la iglesia se queda muchas veces en el cansancio. Porque la iglesia se queda en la debilidad. Porque no pedimos las fuerzas sobrenaturales. Y más que pedir, no las recibimos. Y más que no recibir, no las creemos. No las creemos. Esas fuerzas ya fueron dadas y entregadas a la iglesia. O porque Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque ya Él las dio. Se ha aprendido a vivir y has aprendido a vivir en tus fuerzas. ¿Y sabes por qué? Porque desde pequeños a muchos de nosotros nos enseñaron a aguantar. Muchos de nosotros nos enseñaban a resolver. No llore, usted tiene que ser fuerte. Y esas creencias tocan nuestra vida espiritual. Entonces venimos a los pies de Cristo y pensamos que tenemos que seguir haciendo todo en nuestras fuerzas, porque o si no, no valgo o no sirvo. Mentiras del diablo. Porque aquí lo único que te corresponde hacer: doble rodilla y reciba las fuerzas del Espíritu, porque ya están dadas. Y confundimos lo sobrenatural con lo emocional, y se cree que las fuerzas del Espíritu deben sentirse con euforia, con un llanto intenso, con experiencias visibles. Y cuando no pasa nada de eso, entonces decimos: no pasó nada. Pero las fuerzas del Espíritu
Sí, a veces se manifiestan de esa manera, claro que sí, pero muchas veces van a venir en paz en medio del caos. Van a venir resistencia en medio de la tormenta. Van a venir con renovación interior y caminando aún sin entender. Ahí están las fuerzas sobrenaturales. ¿Por qué esperamos fuerzas solo para grandes momentos? Hoy vengo a decirte que las fuerzas sobrenaturales no solo son para grandes momentos. ¿Sabes para qué son? Son para tu día común, para tu diario vivir. Para que el día cuando te levantas así como que, ay, hoy no siento como orar, ahí clama por la fuerza. Cuando nosotras en la casa como que, ay, hoy no tengo como fuerzas de arreglar esta casa, ahí vienen las fuerzas y te prendes el motor y dejas esa casa hermosa. Mis amados, las fuerzas del Espíritu no solo son para grandes batallas, son para nuestro diario vivir. Amén. Concluyo con esto. El Espíritu Santo es la fuente de las fuerzas sobrenaturales. El cansancio muchas veces es falta de intimidad con la fuente. Yo sé que ahí no va a haber mucho amén, pero es así. El cansancio muchas veces es la falta de intimidad con la fuente. Hoy la palabra nos recuerda que las fuerzas del búfalo nos sostienen en procesos largos y luchas silenciosas. Que las fuerzas del águila nos levantan cuando caemos, nos renuevan y nos dan una nueva visión. Pero ambas fuerzas vienen de la misma fuente. ¿Que quién es? El Espíritu Santo. Hoy el Señor no nos está diciendo esfuérzate más, sino que hoy el Señor te está diciendo recibe las fuerzas que ya te dan, recibe las fuerzas del búfalo, recibe las fuerzas del águila, recibe las fuerzas sobrenaturales. Iglesia, si hoy reconoces que necesitas las fuerzas sobrenaturales porque has vivido procesos largos o luchas silenciosas, si hoy te sientes que esa prueba te ha querido venir a derribar y necesitas levantarte, si hoy te sientes cansado, resistiendo solo o necesitas nuevas fuerzas, yo te invito, ven acá, ven acá, porque hoy el Señor va a derramar sus fuerzas.